Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una guía médica para responder una pregunta que, seamos sinceros, a todos nos ha pasado por la cabeza alguna vez. ¿Este síntoma que tengo es algo serio? Vamos a descifrar juntos las claves para saber cuándo es realmente el momento de consultar a un especialista. Y bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Todos hemos sentido esa pequeña punzada de duda, esa ansiedad frente a un malestar que no entendemos del todo. Pues la guía que vamos a analizar nos ofrece una especie de mapa, una ruta para navegar en medio de esa incertidumbre. Bien, empecemos por lo básico. Nuestro cuerpo constantemente nos manda señales. La verdadera clave está en aprender a escucharlas y, sobre todo, a interpretarlas. Según esta guía, podemos agrupar todas esas señales en dos grandes categorías. Aquí está la primera gran distinción. Por un lado, están los síntomas generales, que son como una alarma que suena en todo el sistema, en todo el cuerpo. Y por otro, tenemos los síntomas locorregionales, que actúan más bien como una luz de advertencia muy específica en el tablero, señalando un problema en un lugar concreto. A ver, fijémonos en estos síntomas generales. Pensemos en esto: una pérdida de peso sin estar a dieta, un cansancio que simplemente no se va con el descanso, fiebre que aparece de la nada. Son muy poco específicos, ¿verdad? Por sí solos podrían ser cualquier cosa, pero la guía es clara. La clave es cuando se combinan, y sobre todo cuando persisten. Ahí es cuando se convierten en una verdadera bandera roja. Ahora, pasemos a las señales localizadas. Estas son mucho más directas. Hablamos de cosas como cambios raros, salir al baño, una herida que después de semanas sigue ahí abierta, un bulto que antes no estaba. Estos signos ya apuntan a un sistema de órganos muy específico, y según la guía son indicaciones clarísimas para una evaluación médica sin demoras. Y aquí llegamos al punto más importante de esta primera parte, la palabra clave. Un síntoma que va y viene puede no ser nada, pero un síntoma que se queda, que insiste por semanas y no mejora, esa es la verdadera señal de alarma, la persistencia. Eso es lo que diferencia una molestia pasajera de algo que definitivamente necesita ser investigado a fondo. Muy bien, ya vimos cómo reaccionar a los síntomas, pero ahora la guía da un giro muy interesante y nos lleva a un enfoque más proactivo. Se trata de entender nuestro perfil de riesgo personal, incluso mucho antes de que aparezca cualquier síntoma. Ojo, que el riesgo no es un número estático. Es más bien una combinación de factores. Por un lado, la genética, lo que heredamos. Por otro, nuestro estilo de vida y a qué nos exponemos, que eso sí, lo podemos cambiar. Y finalmente, la edad, que la guía identifica como el factor de riesgo más importante por sí solo. La mezcla de estos tres elementos crea un mapa de riesgo único para cada persona. Y esta tabla es genial, porque nos muestra cómo ese riesgo se traduce en acciones concretas. No se trata solo de saber que existe un riesgo, sino de tener un plan. Si hay un historial genético, la acción es una valoración especializada. Si hay un largo historial de tabaquismo, la acción es un tipo de cribado muy específico para los pulmones. Es, en esencia, un plan de vigilancia hecho a la medida. Bueno, ahora vamos a lo práctico. Veamos cómo se aplica todo lo que hemos hablado para algunos de los tipos de cáncer más comunes. La guía nos da criterios súper específicos para cada uno. En el caso del cáncer de mama, más allá de la autoexploración, lo que realmente activa las alarmas para una derivación al especialista es un resultado en un informe de imagen, un informe estandarizado. ¿Pero qué son esos números? ¿Qué significa BI-RADS 4 o 5? Pensemos en el sistema BI-RADS como un idioma universal que hablan los radiólogos. Mientras que las categorías 1 o 2 nos dicen que todo está bien, una categoría 4 o 5 es una indicación muy clara y urgente de que el siguiente paso es una biopsia para confirmar o descartar un diagnóstico. Es un protocolo de acción muy claro. Ahora, en el cáncer de próstata, que muchas veces no da síntomas al principio, la sospecha se enciende principalmente a través de dos pruebas clave que se hacen en los controles de rutina. El PSA es una proteína. Sí, pero aquí la ciencia ha avanzado muchísimo. La guía explica que hoy en día no se mira solo el número absoluto. Se usan métricas más sofisticadas, como la densidad del PSA, que básicamente ajusta ese valor al tamaño de la próstata de cada persona. Esto hace que la prueba sea mucho más precisa y ayude a evitar falsas alarmas. Para el cáncer de piel, la cosa cambia. Aquí tenemos una herramienta de autoevaluación súper poderosa y, lo mejor de todo, fácil de recordar. Es la famosa regla del ABCD. Y esto es algo que todos podemos usar. Asimetría, o sea, que una mitad no es igual a la otra. Bordes irregulares, varios colores en el mismo lunar, un diámetro mayor a la goma de un lápiz y la más importante, la E de evolución, que cambia con el tiempo.
Si una mancha en la piel cumple con alguna de estas, es momento de que la revise un especialista. Y para el cáncer de pulmón, sobre todo en personas de alto riesgo como fumadores, el cribado con tomografía de baja dosis es fundamental. Y, tal como pasa con el cáncer de mama, aquí también existe un sistema de clasificación estandarizado para interpretar los resultados. Esta imagen que viene directamente de la guía lo resume a la perfección. La combinación de dos cosas: síntomas persistentes en un grupo de riesgo o un hallazgo sospechoso en una prueba de imagen, como un nódulo clasificado como Long-RADS 4. Esas son las indicaciones inequívocas para actuar. Entonces, con toda esta información, ¿quién es la persona que conecta los puntos? ¿Quién une los síntomas, el riesgo y finalmente hace la derivación? Bueno, aquí es donde entra en juego una figura absolutamente fundamental. El médico de atención primaria es, por así decirlo, el director de orquesta. Su trabajo, como lo describe la guía, no es adivinar, es seguir un proceso súper estructurado. Primero, reconocer las señales. Segundo, aplicar los protocolos de cribado correctos. Tercero, interpretar los resultados. Y cuarto, hacer la derivación a tiempo. Es la pieza clave para que todo el sistema funcione bien. Después de haber analizado todos estos detalles técnicos, los sistemas de clasificación y los factores de riesgo, la guía médica resume toda su filosofía en un principio muy simple, pero increíblemente poderoso. Y este es el mensaje final, el más importante de todos. Para los profesionales, la duda no es una falla, es una señal para actuar. Y para todos nosotros es un recordatorio de que buscar una segunda opinión, una evaluación especializada cuando algo no se siente bien, es siempre la decisión correcta. Y cerramos con esta pregunta que es más una invitación a la reflexión. Conocer el perfil de riesgo personal y aprender a escuchar las señales que nos da el cuerpo no es solo una buena idea, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para ser participantes activos en el cuidado de nuestra propia salud.